¿Te gustaría saber qué son y para qué sirven las medidas cautelares? ¿Conocer cómo te pueden ayudar en tiempos de pandemia? ¿Te gustaría saber si en verdad siempre tienes que esperar a que se dicte sentencia en un juicio para tener un resultado provisional? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Este podcast llega hasta ti gracias al patrocinio de Ancoth Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes contactar en su página www.ancoth.mx. Y el episodio llega a ti también por la necesidad de entender qué son las medidas cautelares y para qué pueden ser útiles en tiempos de pandemia. Para ello, tengo uno de los expertos mejor preparados en el tema, Daniel Aro Garza. Él es socio de Aro, Carva y Kibrit, Sociedad Civil, HCK Abogados, especialista en concursos mercantiles y medidas cautelares, egresado de la Universidad Panamericana con 2 menciones honoríficas, además de que fue el mejor promedio de su generación en la licenciatura en Derecho. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la American Bar Association. Y además es coautor del libro Medidas Cautelares Mercantiles, Teoría y Práctica. Bienvenido al podcast, mi querido Daniel. Muchas gracias, Gibran, por la invitación. Es un gusto saludarte a ti, a tu audiencia, y es también un honor ser partícipe de este gran proyecto tuyo, destinado a difundir solamente una pequeña parte de lo que hacemos los abogados, y te auguro el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Daniel. El honor y el gusto es todo mío. Y sí, la verdad es que es muy cierto lo que dices. Solamente la punta del iceberg, lo que nosotros comentamos en este podcast, comparado con todo lo que representa el trabajo que hay tras bambalinas, por decirlo de alguna forma. Fíjate que yo recuerdo mucho, tú y yo nos conocimos en una de estas firmas de abogados gigantes, cuando los dos éramos empleados, tú eras pasante, yo era abogado, pero siempre jugábamos a que tú eras mi jefe, ¿no? Incluso recuerdo una vez que nos encontramos, creo que en Polanco, por ahí, una casualidad, fuera de horas laborales. Yo venía con mi esposa y te presenté como mi jefe, ¿no? Le dije, mi amor, te presento a mi jefe. Y eras tú, ¿no? Efectivamente nos conocimos bajo esas circunstancias y recuerdo muy bien esa anécdota. Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar que esa expresión, desafortunadamente para mí, no se reflejaba en horarios laborales más flexibles, ni implicaba, por supuesto, más y mejores prestaciones laborales. Sin embargo, dejando a un lado esa anécdota, son incontables las aportaciones que me brindaste para el mejoramiento de mi trayectoria académica y profesional, algo que a la fecha agradezco inmensamente. Te lo agradezco mucho, Daniel. Y sí, tienes toda la razón. A ver, para mí, en aquellas épocas, un sábado a las 7 u 8 de la noche eran horas no laborales, pero para ti, quién sabe, ¿no? Pero bueno. Seguramente sí. Daniel, ya platiqué brevemente los aspectos más importantes de tu currículum, pero cuéntanos, por favor, a todos, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Decidí dedicarme a la abogacía porque me gusta sentir que mis acciones tienen un impacto en la sociedad. Y además me gustan los retos. Históricamente, esta profesión ha sido muy retadora, requiriendo la entrega total de los abogados a favor de sus asuntos y, por supuesto, de los clientes. Y a pesar de que siempre he estado seguro de esta decisión, hoy la confirmo más que nunca, porque ante la situación tan adversa que enfrentamos, los abogados podemos y debemos contribuir al progreso humano, económico y social, y sin duda ese sentimiento es muy enriquecedor. Realmente coincido con lo que señalaba Steve Jobs cuando dijo que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, y para nosotros los abogados, sin duda este pensamiento es un gran criterio diferenciador entre la lucha por la justicia y la intrascendencia del oficio. Claro, y además Steve Jobs siempre ha sido un hombre del que hay mucho por aprender, ¿no? Sin duda, un referente en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero bueno, Daniel, ya para entrar a tema. A ver, háblanos de las medidas cautelares. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué nos puedes decir? Las medidas cautelares son determinaciones que adopta un juez
ya sea por petición de alguna de las partes en una contienda, o bien adoptadas por el juez mismo cuando advierte la necesidad de otorgarlas. Estas medidas cautelares tienen la finalidad de resolver anticipada y provisionalmente la existencia de un derecho en riesgo de sufrir un daño futuro. Para simplificar considerablemente esta concepción un tanto compleja en beneficio de tu audiencia, este concepto está dividido generalmente por dos palabras. La palabra medida, que significa una determinación adoptada por el juez, y la palabra cautelar, que simboliza precisamente esa finalidad de las medidas cautelares, que va o es tendiente a evitar la causación de un daño futuro. Para complementar, la legislación mexicana no es uniforme y a pesar de que nosotros, tanto abogados como empresarios y en general estudiosos de esta materia, encontremos en múltiples códigos, ordenamientos y leyes a este tipo de medidas con otros nombres, en realidad todas refieren a lo mismo, es decir, a una decisión judicial que se debe adoptar urgentemente para evitar la causación de un daño futuro. Creo que esa es la simplificación más profunda que podemos hacer de una concepción y un concepto, una institución jurídica sumamente compleja. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de alguna medida cautelar para que nos quede un poquito más claro a quienes no son abogados? Claro, y voy a utilizar precisamente también para contestar esa segunda pregunta que tú me hacías, voy a utilizar la finalidad o las finalidades primordiales de las medidas cautelares para después culminar con un ejemplo práctico que creo que va a ser muy ilustrativo para tu audiencia. Las medidas cautelares, repito, respondiendo a esta segunda pregunta que tú me hiciste, tienen por finalidad cumplir prontamente con las exigencias de justicia de las partes en una contienda y, por tanto, aceleran la satisfacción de un derecho determinado con anterioridad a que se dicte una sentencia definitiva. ¿Esto qué significa? Bueno, generalmente un proceso inicia con la promoción de una demanda y por ciertos retrasos que el desarrollo completo de un proceso judicial conlleva, cuestión que evidentemente genera que transcurran meses e inclusive años para la emisión de una sentencia definitiva, las medidas cautelares tienen por finalidad suplir esa deficiencia y emitir interinamente una determinación que proteja un derecho, entre tanto se resuelve un asunto en definitiva. Además, antes de entrar a este ejemplo práctico que tú me pediste, son varios los ejemplos de los beneficios que conlleva la concesión de una medida cautelar y son varios también las consecuencias que puede desencadenar la negativa de otorgarlas. Como beneficio primordial, yo señalaría la suspensión de uno o varios actos que pudieran dañar un bien o un derecho controvertido, a tal grado que se volviera imposible la impartición de justicia para enmendar o reparar el daño causado en el caso concreto. Como consecuencia de su rechazo, destaca la posibilidad que una persona se encuentre posibilitada para ejecutar actos que imposibiliten o dificulten el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación. Y ahora sí, me gustaría utilizar un ejemplo para demostrarte precisamente esta utilidad que estoy precisando yo de las medidas cautelares. Supongamos que en una determinada relación comercial, la empresa A tiene celebrada un contrato de distribución con la empresa B. Debido a que la empresa B no cumple con el pago y debido a que las negociaciones con el sujeto B están totalmente estancadas, la empresa A demanda a la empresa B y le embarga provisionalmente sus cuentas bancarias mediante un embargo precautorio para evitar que el demandado, es decir, la empresa B, enajene sus cuentas en perjuicio de su acreedor. De concederse la medida, las probabilidades del cobro del acreedor aumentan, toda vez que ha paralizado eficazmente los activos del deudor, evitando que los enajene en su perjuicio. De no concederse la medida, las probabilidades disminuyen, pues el deudor podría precisamente mover o esconder sus activos fraudulentamente para evitar el cobro, o bien que por el simple transcurso del tiempo, que como anteriormente mencioné, generalmente toma cierto tiempo, se pierda valor o la importancia conforme al derecho disputado. Claro, o sea, podríamos decir ya en términos muy, muy concretos, al final de cuentas, la medida cautelar es una forma que establece la propia ley para aliviar un poco el tiempo que naturalmente tarda un juicio. Si un juicio se tarda 1 año, 2 años, 3 años, 10, lo que ustedes gusten, pero durante ese tiempo ya tienes alguna forma por lo menos de asegurar que si en el futuro se declara que tú tienes la razón, tu derecho está protegido, está asegurado, respaldado por alguna de estas medidas, ¿no? ¿Es más o menos esto? Es correcto y de hecho
un concepto que ya identificaban muy bien juristas anteriores, abogados muy reconocidos, que precisamente señalaban esto que tú dices, que las medidas cautelares tienen esa finalidad o ese ejercicio de ponderación entre hacer las cosas bien, pero tarde, o mal, pero pronto. Y sin duda, en muchos casos, la mejor de las alternativas es, sobre todo en estos temas tan controvertidos y que requieren mucha rapidez y prontitud en su satisfacción, pues sin duda, en la mayor parte de los casos, es mucho mejor hacer las cosas pronto, pero mal, y con posterioridad enmendar esa situación errónea, si es que la es, que hacerlas mal, pero tarde. Sin duda. Claro, uno de los ejemplos que a mí me ha tocado vivir muy de cerca es con una persona moral a la que por la razón que tú gustes y mandes le tocó la mala fortuna de que le ordenaran una restricción del 75% del servicio de agua. Y después de que ordenaron esa restricción, se dieron cuenta que en realidad no estaba cayendo absolutamente nada de agua en sus grifos, en sus tomas. Entonces, una restricción de la autoridad de 75% en realidad se había convertido en una negativa total de acceder al agua. Y mediante el juicio de amparo solicitamos una medida cautelar que pues, nos llevó a la fortuna de que el juez ordenara que se restableciera el acceso al agua de esta persona moral en tanto que terminaba el juicio. Es decir, logras adelantar un poco el resultado del juicio mientras todavía no se dicta sentencia, ¿no? Pero bueno, cada caso es distinto. Tú sabrás mejor que yo decirme un poco de esto. Es correcto, y de hecho ese asunto muy concreto que tú me platicas es un claro ejemplo precisamente de una medida cautelar, y sobre este tema que estamos platicando, esta ponderación que generalmente hacen los jueces entre hacer las cosas mal pero pronto y bien pero tarde, que como yo dije anteriormente, en ocasiones es mucho mejor lo segundo que lo primero, por las exigencias de justicia propias del siglo XXI, el propio sistema legal, y atendiendo un poquito al caso concreto que tú me estabas platicando, pues la propia legislación prevé mecanismos para evitar que se causen daños, ¿no? Ya entraré a esto más a detalle. Sin embargo, mediante el otorgamiento de cauciones o de fianzas, pues precisamente se asegura o se garantiza de que esta medida cautelar precisamente no vaya a causar un mayor daño del beneficio que presupone su otorgamiento. Creo que es un factor que hoy por hoy los jueces, o ciertos jueces, no para generalizar, lo tienen ciertamente abandonado, y que es realmente importante. Lo vemos con mucha claridad en la materia de amparo, la ponderación que en la teoría se llama apariencia de buen derecho, y que obliga tanto a los abogados litigantes como a los jueces a demostrar que el otorgamiento de la medida es benéfica y que, por supuesto, el daño o el posible daño que se puede generar no es mayor a este beneficio. A ver, ahorita que hablas de esto de apariencia del buen derecho, ¿qué necesita una persona para obtener una medida cautelar? Imagínate que nos están escuchando en este momento empresarios, dueños de negocios. ¿Qué necesitan para obtener el beneficio de una medida de esta naturaleza? Yo creo que el primer punto que habría que señalarle a toda la audiencia sería que la primera acción que tendría que implementar cualquiera de ellos interesado en obtener una medida cautelar sería consultar a un abogado experto de la materia para poder recibir una asesoría en relación con cada asunto particular. Yo considero esto determinante, y más teniendo en cuenta la incesante evolución, complejidad y heterogeneidad de la manera en la que nos relacionamos, y pues también de la manera en la que generamos conflictos. Es muy natural. Contestando muy concretamente tu respuesta, tradicionalmente se ha requerido que el solicitante de una medida cautelar cumpla con ciertos requisitos contenidos en la legislación que regula el proceso legal de que se trate. De tal forma, para cada caso concreto, debemos estar atentos de lo que dispone la legislación civil, mercantil, penal, laboral, concursal, familiar, por mencionar únicamente algunos ejemplos. No obstante lo anterior, como bien anticipábamos tú y yo, el solicitante por regla general debe acreditar que existe un peligro real de que se cause un daño a sus bienes o derechos y que es titular legítimo de los mismos. Para evitar abusos, el juez también se reserva la facultad de solicitar el pago de garantías o fianzas y de ponderar si la concesión de la medida presupone un mayor beneficio que el daño que será causado a la contraparte de la contienda. Estos son generalmente los requisitos que se solicitan, aunque, repito, dependerá del tipo de proceso en el que nos encontremos.
para dilucidar con mayor claridad qué requisitos se deben cumplir previo a su otorgamiento. Daniel, y ahora con la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, ¿qué relevancia adquieren las medidas cautelares? Siempre es importante, en mi opinión, conocer y tener a la disposición mecanismos que hagan más expedita la impartición de justicia. Nuestro propio Poder Judicial, que ha cerrado en mayor o menor medida su atención al público desde la irrupción en México de este virus, ha reconocido a través de comunicados muchas medidas cautelares solicitadas en procesos concursales, penales, familiares, deben siempre estar al servicio del público para recibir una justicia pronta y completa. Es decir, que no puede diferirse su emisión. En otras palabras, a pesar de que muchos servicios judiciales se han inhabilitado por virtud de los mencionados comunicados, las medidas cautelares en ciertos casos se han mantenido accesibles. Ante la pandemia que enfrentamos y por la contracción crediticia que se avecina, se afectará principalmente la capacidad de pago de los deudores y por consiguiente se vislumbra una imposibilidad de que dichos sujetos cumplan con sus obligaciones. Esto llevará a que se soliciten muchas medidas cautelares para evitar que los deudores se desaparezcan sin cumplir con sus obligaciones y que enajenen sus activos o bien se coloquen voluntariamente en situación de insolvencia para dejar de cumplir con sus obligaciones. Es decir, las medidas cautelares buscarán garantizar y proteger el derecho legítimo de cobro de los acreedores y protección de su patrimonio. También servirán para proteger a deudores de abusos indeseados por parte de los acreedores. Para robustecer y ya culminar con esta respuesta, me gustaría puntualizar que por este panorama de incertidumbre, en relación con el regreso a actividades jurisdiccionales, que hoy por hoy no está tan claro, resultarán aún más importantes las medidas cautelares para evitar que precisamente por esta inactividad se impida obtener justicia y que se causen daños importantes ante la ausencia parcial de los poderes judiciales. Interpretar lo contrario, sin duda, sería fomentar en cierta medida estas formas que nosotros abogados denominamos formas autotutelares de justicia y que vulgarmente se conocen como justicia por mano propia. Y además, si me permites opinar respecto a la trascendencia que este tipo de medidas tienen en el orden nacional, inclusive internacional en ciertos casos, algo que tú ya muy bien anticipabas respecto a la materia de amparo, pues me gustaría puntualizar de igual forma que esta suspensión en materia de amparo no es más que una medida cautelar. Tú ya lo señalabas con mucha precisión. Tal vez es una medida un poco más mediática y un poco más conocida por la gente, pero su importancia práctica es la misma. Y atendiendo precisamente a la importancia de su concesión, pues esta medida permite que se suspenda, en ciertos casos, que se ejecute o realice un acto por parte de la autoridad, entendiendo al amparo, inclusive en beneficio de tu audiencia, como ese medio idóneo para dejar sin efectos actos de autoridad que causen perjuicio a los gobernados, a la ciudadanía, por ser contrarios a la Constitución y o a los tratados internacionales. Para mencionarte algunos ejemplos, casos muy concretos, recientes y relevantes, seguramente todos hemos escuchado que diversas instituciones obtuvieron suspensiones en contra de los nuevos acuerdos del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, y de CENER, de la Secretaría de Energía, que atentan contra la operación de las centrales eólicas y solares en México. El efecto de esta suspensión no es el de invalidar permanentemente dichas políticas, sino de suspender sus efectos hasta en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo. Tampoco significa que todos los posibles afectados se encuentren protegidos por esta resolución, ya que el amparo únicamente tiene efectos a favor del promovente o los promoventes del juicio. Algo muy similar ha sucedido con el primer tramo del Tren Maya, este megaproyecto ferroviario que ha sido suspendido por motivo de una suspensión judicial que ha tenido por efecto impedir la continuación de las obras. Con estos dos ejemplos muy concretos, me parece que queda perfectamente ilustrada la trascendencia, inclusive nacional, que tiene esta figura jurídica de las medidas cautelares. Y si me permites también puntualizar, han habido varios amparos recientes en distintas entidades de la República, en donde los jueces de amparo han otorgado medidas de protección a varios médicos pertenecientes a varias instituciones hospitalarias, precisamente por esta omisión en otorgarles los mecanismos, la infraestructura necesaria para enfrentar esta pandemia. Claro, es justamente lo que platicábamos en algún episodio anterior del podcast. A ver, no tienes que esperarte a que dicten sentencia para que el médico obtenga los insumos necesarios para protegerse ante un posible contagio, ¿no? Desde el momento en el que presentas tu demanda y solicitas esta medida cautelar, pues la autoridad está obligada ya a acatar la orden del juez y proporcionar esos insumos.
Y esto que comentas del Tren Maya, pues obviamente también es un tema sumamente importante porque tiene que ver incluso con cuestiones que no solamente afectan a los intereses de una persona, de la persona que está en el juicio, sino que se proyecta hacia los intereses de toda una comunidad, de toda una colectividad e incluso de toda una nación, ¿no? Y esa es Es la gran... correcto. Sí, perdón la interrupción, Gibran. Únicamente quería señalar que es correcto, realmente tiene una trascendencia nacional y muy pocas ocasiones, muy pocas personas saben que esta suspensión tiene este tipo de efectos y que por supuesto puede llegar inclusive a frenar proyectos de tal magnitud, ¿no? Inclusive, regresando un poco al ejemplo de los médicos que yo señalaba, eh, realmente ha habido mucha renuencia, tanto de poderes judiciales como de poderes legislativos, a reconocer que estas medidas cautelares no solo impiden la realización de un acto. Actualmente, y afortunadamente, se ha permitido que las conductas a las que obliguen sean positivas, y creo que la principal consecuencia de esto ha sido que por la realización de una conducta activa, precisamente que presupone una acción, regresemos al caso concreto de los médicos, en donde el gobierno tiene que activamente proporcionarle todos estos mecanismos en cuestiones de infraestructura, personal, material para enfrentar la pandemia, pues tiene que haber una justicia pronta y anticipada, como tú y yo bien decíamos. Habrá casos en donde esto sea más complejo y pues nosotros abogados tengamos problemas respecto a la consumación permanente en contra de una parte en el juicio respecto a los efectos que pueda tener esta medida cautelar. Sin embargo, me parece que debemos ser muy optimistas porque la justicia hoy por hoy tiene que ser pronta, tiene que ser completa, tiene que ser accesible, obviamente gratuita e imparcial, pero sobre todo tiene que atender a las necesidades cada vez más complejas de la sociedad, regresando a ese famoso dicho que dice que la realidad siempre supera al derecho. Nuestro derecho y nosotros como abogados tenemos que reconocer este tipo de circunstancias y adaptarnos al cambio, algo que me parece que hacia allá apunta la Administración de Justicia en México y el mundo. Perdóname que dé un giro tan abrupto a la entrevista, pero platícanos un poco de tu libro. Mi libro, tú ya lo comentabas en la introducción, se denomina Medidas Cautelares Mercantiles, Teoría y Práctica. Lo elaboré en compañía y con la ayuda de un gran amigo mío, profesionista igual dedicado a estas materias que yo también veo, Derecho Concursal, Medidas Cautelares. Es un libro principalmente destinado a jueces, académicos, a expertos en la materia que estén interesados en conocer un poco más de este tipo de determinaciones que pueden ser adoptadas por los jueces. Y realmente es un estudio muy profundo, muy completo, inclusive transversal, de las diversas medidas cautelares que existen en el orden mercantil. Hacemos un breve énfasis en otras materias como lo es la penal, la administrativa, evidentemente la materia de amparo, pero en realidad es un estudio, en mi opinión, ya dirá la gente si me equivoco o no, y espero que lo hagan. Es un libro, un trabajo muy, muy completo, que yo considero sumamente serio y que está precisamente destinado a enaltecer los beneficios de este tipo de medidas, de difundir precisamente la importancia de reconocer un cambio, una reforma en muchas de las leyes actualmente en México, y por supuesto es un esfuerzo de apoyar a los estudiantes en la comprensión sencilla de estas determinaciones que tienen todo menos sencillas. Déjame decirte una cosa, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero ya tuve la oportunidad de revisar las pruebas de ese libro, porque tu coautor las compartió conmigo. Y sí, tienes toda la razón. Es un estudio muy profundo, muy cuidadoso, muy completo de medidas cautelares. Sin duda es un libro sumamente recomendable y de obligada lectura para nosotros los abogados, ¿no? Te felicito de antemano. Todavía no ve la luz el libro, pero yo me doy la libertad de felicitarte desde ahora por él. Muchas gracias, Gibran. Daniel, ya nos tenemos que acercar al final de la entrevista porque no quiero abusar de tu tiempo ni del tiempo de nuestra audiencia. Como tú sabes, en este podcast los abogados hablamos claro, sin poses, con el lenguaje más sencillo posible. Dime tú, por favor, para ti, ¿qué es el derecho y por qué es importante para la sociedad?
Para mí el derecho es una necesidad. Lo podría definir así de sencillo, sin embargo, también para dotar de un poquito más de color a mi definición, te voy a decir que además de ser una necesidad, es una ciencia prudencial y una aspiración. Por un lado, es una ciencia que regula y juzga la conducta humana de acuerdo con el deber ser o la prudencia de las conductas. Y por otro lado, la considero una aspiración en medida que las personas creamos fervientemente un mecanismo, ser el único, para el mejoramiento y perfeccionamiento humano mediante la sujeción igualitaria de particulares y autoridades a leyes claras y sobre todo virtuosas. Fabuloso, Daniel, te lo agradezco mucho. Excluyendo el que tú escribiste, obviamente, recomiéndanos un libro jurídico o no jurídico o alguna serie de Netflix. Yo recomendaría una serie y un libro. La serie que recomendaría sería la de 1994, una serie que relata en diversos episodios los sucesos ocurridos dentro de un año ciertamente determinante para la política y la sociedad en México. Y como libro, me parece que es un libro de lectura obligada para todo abogado y más para todo estudiante de derecho. Yo recuerdo que la leí en mis primeros semestres de la carrera y realmente fue muy, muy gratificante leerlo. Es el libro de La columna de hierro de Taylor Caldwell, que narra la historia de Marco Tulio Cicerón, un brillante filósofo, político y orador. Daniel, pues sí, la verdad es que es un gran libro el de Caldwell y creo que es una muy buena oportunidad para revisitarlo. Pero bueno, ya para terminar, ¿dónde te puede encontrar la comunidad de Secreto Profesional? La comunidad de Secreto Profesional puede encontrarme a mí personalmente a través de redes sociales, Twitter, @DanielHGA, en LinkedIn, Daniel Arogarza, y si quieren hacerlo a través de las redes sociales de mi despacho, lo pueden hacer en el Twitter, @HCKabogados, y en LinkedIn, Arocardia Hibrit. Pues Daniel, creo que es todo por esta ocasión. Te agradezco enormemente tu generosidad. Gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos y gracias por lo que has compartido en esta ocasión con nosotros. Muchas gracias a ti, Gibran. Espero haya sido de utilidad. Un fuerte abrazo, mi querido Daniel. Igualmente. Fuerte abrazo. Hasta luego. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador, ANCOD Abogados, firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancod.mx. Gracias a Daniel Arogarza por haber compartido tan generosamente su tiempo y sus conocimientos contigo y conmigo. Y sobre todo, gracias a ti que me escuchas. No dejes de suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, iVoox, YouTube. Y ya que andas en eso, deja tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios. O si lo prefieres, puedes escuchar cada episodio en mi blog personal, gibranmiguel.com/secreto profesional. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Hasta entonces.